Hola chicos, mirad, ya hablamos en su momento de cómo la reflexión ética nacía, se originaba en Grecia con el debate entre Sócrates y los sofistas, porque hasta entonces los filósofos lo que habían hecho había sido preocuparse por la naturaleza, ¿no? Por algún tipo de explicación racional que nos explique los fenómenos de la naturaleza. Pero con el auge, sobre todo, del comercio y político y económico de Atenas, pues surge la reflexión que se preocupa más por aquello que producen los seres humanos y no lo que vemos en la naturaleza, entre otras cosas las normas de conducta. Sócrates y los sofistas debatían acerca de si existían o no enunciados éticos, es decir, enunciados que nos dictaran normas de conducta, debes hacer esto, no debes hacer lo otro, esto está bien o esto está mal, que pudieran ser válidos universalmente en todos los lugares, en todas las polis, que fueran igualmente válidos en Atenas, en Tebas, en Alejandría o en China, ¿no? Donde fuera. Mientras que los sofistas van a decir que no, que estos enunciados son relativos, Sócrates va a afirmar que deben existir, no va a intentar formular cuáles son estos, pero sobre todo va a apuntar a que deberían existir algún tipo de enunciados éticos que sean válidos, algún tipo de sistema ético que sea válido universalmente, que sea válido en todos los lugares. Siempre os pongo el ejemplo de que esta cuestión no es simplemente teórica, sino que tiene consecuencias prácticas importantes, ¿no? Porque si yo decido que un sistema moral es relativo, que da lo mismo el sistema moral que sea, solo lo puedo considerar desde la perspectiva de la moral del lugar en el que se ha originado, entonces no puedo señalar que algo está mal hecho, como por ejemplo podría ser la ablación de clítoris, ¿no? Si la ablación de clítoris en determinadas culturas es parte de la tradición cultural y no se considera algo que está mal hecho, entonces si nos volvemos relativistas, dejo de tener el derecho a decirle a alguien que la ablación de clítoris está mal y no puede hacerse y atenta contra una serie de cosas que queremos que sean para todo el mundo, ¿no? Que es que a ninguna niña le corten el clítoris, por ejemplo. Este es el problema y este problema no es nuevo, aunque el problema de la ablación de clítoris sea más reciente, pero el problema del relativismo es justamente este problema. Este es en el fondo la cuestión que nos preocupa, ¿vale? Y la cuestión que probablemente le preocupaba a Sócrates, ¿no? Que si nos volvíamos todos relativistas, entonces cualquier cosa valdría y no podríamos tener nada que fuera realmente bueno o realmente malo, ¿no? O denunciable o lo que sea, ¿no? Esta era la cuestión importante que le preocupaba a Sócrates. Este hilo conductor, el de la discusión entre lo relativo y lo universal, es la que vamos a tener a lo largo de toda la historia de la ética, incluso hasta nuestros días. O sea, es una cosa que sigue todavía en pie. Ahora partimos de la perspectiva de que tenemos, por ejemplo, cuestiones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por cierto, ya os he dicho que no todos los países han firmado, entonces la discusión sigue siendo similar. Lo que pasa es que los términos de la discusión sí que van variando a lo largo de la historia. En base a esto, aquí en la antigua Grecia pasa una cosa y es que surgen una serie de filósofos que van a tratar de establecer sistemas éticos que puedan ser válidos universalmente para todo el mundo, que expliquen una serie de normas morales que puedan servir para todos. A este primer tipo de éticas las vamos a llamar éticas materiales. ¿Por qué las vamos a llamar éticas materiales? Porque no solo intentan analizar los sistemas morales que existen, sino que te dan una serie de contenidos morales, es decir, nos ofrecen una ética material, nos ofrecen los materiales éticos que podemos utilizar para llevar a cabo lo que cada sistema decidirá que es una vida ética.
nos dan el contenido material, ¿vale? Por eso se llaman éticas materiales, y son éticas materiales que consideran que aquel contenido ético que dan es ético y válido para todos. Nosotros nos vamos a centrar en 4 de estos sistemas éticos materiales, pero todos ellos van a compartir una idea, y es que lo ético, las normas de conducta que nos van a dar, van a ser guías del buen comportamiento que nos lleve en última instancia a vivir una vida feliz. Las llamaremos por eso éticas de la felicidad o éticas teleológicas. Teleológicas, fijaos que viene del griego telos, telos en griego significa fin. ¿Y por qué se llaman teleológicas? Porque apuntan a un fin determinado, es decir, la ética ha de servir a una finalidad. La finalidad es conseguir la felicidad. La felicidad va a ser la finalidad que todas estas éticas van a compartir. Lo que pasa es que las normas de conducta que nos van a dar para conseguir esa felicidad, cada una de estas éticas, van a ser diferentes. Esto tenéis que pensar que también es una especie de, estas éticas a mí me recuerdan siempre a una especie de guía de autoayuda de la antigua Grecia. Ahora bien, fijaos que también quienes proponen estas éticas teleológicas consideran que aquellas acciones que realizamos a lo largo de nuestra vida pueden ser juzgadas como buenas o malas en base a las consecuencias que tengan. Si esta acción nos hace felices, será juzgada como buena, como éticamente correcta o moralmente correcta, mientras que si no producen felicidad, serán juzgadas como éticamente incorrecta o como mala, ¿vale? Bueno, pues frente a las éticas materiales o teleológicas o éticas de la felicidad, podéis llamarlas de estas 3 maneras, pero hay que entender por qué se llaman de esas 3 maneras, ¿no? Surgirán también las éticas formales, ¿vale? Teníamos éticas materiales, que son las 4 primeras que vamos a trabajar, y después las éticas formales. La diferencia de las éticas formales con las éticas materiales es que, mientras que las primeras predican normas de conducta, te dicen cómo debes comportarte, las segundas, las éticas formales, lo que van a hacer es analizar la forma de las acciones éticas. No van a proponer un conjunto de normas de conducta, sino que nos van a dar las herramientas para saber cuándo una acción es o se considera ética o no. Cuando a algo lo llamaríamos bueno o lo llamaríamos malo. Y por lo tanto, mientras que en las éticas materiales juzgamos las acciones en base a la consecuencia que producen, en las éticas formales no. En las éticas formales las acciones tienen que ser juzgadas por sí mismas y no en base a sus consecuencias. Son las propias acciones las que podemos juzgar como buenas o malas, no son sus consecuencias las que nos van a dar la manera de explicar si han sido éticas o no. Esto lo veremos más adelante.